Eh, Iniciamos. Buenas noches a todos. Agradezco la presencia, por supuesto, de Felipe de Jesús Cantú, amigo de hace un chingo de años, Un poquito. ¿verdad? Y a todos y cada uno de ustedes que están amablemente acompañándonos esta noche. Esta es una transmisión que hemos estado llevando a cabo con diferentes protagonistas, lo cual nos ha permitido tener una presencia importante, interesante en la transmisión de Detona y otras en redes sociales. Le agradezco mucho a Felipe que esté hoy en la noche. Para mí es un verdadero gusto, un honor volver a verte, Felipe, aunque sea por este medio virtual, lo cual nos permite comunicarnos y poder transmitir una plática que espero que sea muy rica, muy fructífera, no solamente para ti, para mí, sino para todos los que nos están viendo y escuchando. Felipe, si mal no me acuerdo, yo te conocí en 1985 en la campaña de Canales, ¿te acuerdas? No, se me hace que nos conocimos en el 82 en la de José Luis Cuandró para la alcaldía de Monterrey, se me hace, ¿no? Es que la de José No, Luis tienes Cuandro fue razón. igual en el mismo año. Sí, tienes razón, fue el mismo año. Sí, la de antes fue otra, efectivamente. Fue en 85 o finales de 84 en los preparativos para esa campaña. Así es, ¿verdad? Entonces, en aquella época tenías la escasa edad que de 17 años, si mal no me acuerdo, o menos. Sí, 19, ya 19 años, sí. 19 años. España, sí. Pollito, 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 pollito. Bueno, a ver, Felipe, vamos a entrar a platicar un poco de lo que ha sido tu vida en lo personal y que de alguna forma dio fruto a un político aquí en Nuevo León que ha sido figura y trascendente en muchas actividades. Eh, yo recuerdo que en alguna ocasión me platicaste que tú empezaste en la política con tu mamá, con doña Domitila. ¿Por qué no nos platicas brevemente ese capítulo, si eres tan amable? Claro que sí, con mucho gusto, Raúl, y muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias, Raúl, por la invitación. En 1968, cuando yo tenía 2 años de edad, mi mamá participó como candidata a regidora en Santa Catarina, en la planilla municipal. En 1970, cuando Arturo Ayala fue candidato a alcalde también de Santa Catarina, mamá volvió a ser candidata a regidora y fue hasta 1982 que fue candidata a la alcaldía de ese mismo municipio, 1982, en noviembre 15, recuerdo que era la elección, estaban separadas en aquel tiempo, y antes, ese mismo año, hubo otras campañas, la campaña federal, donde participó Pablo Emilio Madero para presidente de la República, y Basilio Navarro, a quien conocí siendo mi catequista y mi vecino, en la candidatura a diputado federal por el que entonces era el 11º Distrito Federal Electoral, que comprendía Montemorelos, Rayones, Santiago, Santa Catarina y otros. Y en esa campaña, digamos que fue cuando más me involucré, la de mi madre, ahí en Santa Catarina, y tan pronto terminamos, en enero del 83, fue que decidí ingresar al Partido Acción Nacional, presenté mi solicitud y ahí fue cuando comenzó la historia en Acción Nacional y posteriormente, bueno, pues con algunas actividades dentro del partido, tanto en representaciones ante organismos electorales como en algunos cargos dentro del partido, como ser secretario del comité municipal, que lo fui en 2 ocasiones, una de ellas precisamente con Raúl Monter como presidente y con Alfredo Corella, y después fui presidente de ese mismo comité, y bueno, ya una serie de cargos adicionales dentro de Acción Nacional durante 37 años en total.
El micrófono, Raúl, no te estamos oyendo. Ahora sí. Muy bien. ¿Te acuerdas, Felipe, que en aquella época, que no es la actual, teníamos que andar pidiendo ayuda y limosna? Por supuesto, conseguir candidatos era sumamente complicado. Ahorita se registran al por mayor. Era una etapa sumamente difícil de persecución política. Un empresario se metía de cualquier manera, visible o invisible, pero se metía a una campaña y le caían las auditorías de Hacienda y era, de alguna manera, sufría menoscabo de sus libertades y de sus acciones. Igual pasaba en la calle, también nos hacían apagones cuando hacíamos mítines o metían a la cárcel a gente que hacía pintas. Recuerdo con mucha nitidez las pintas cerca del aeropuerto encabezadas por Herminio Gómez Rangel, y bueno, pues era muy común que fueran a dar a la cárcel. En alguna ocasión, precisamente en la campaña de José Luis Cuandró, después de la elección, me tocó a mí también pisar la cárcel por decisión del gobierno del estado, cuando estábamos haciendo un plantón exigiendo que respetaran los resultados de aquella elección. Oye, Felipe, ¿te has de acordar cuando le robaron la elección a Cuandró, a Coco, ante el candidato del PRI, que era Luis Farías? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto que lo recuerdo muy bien. Fue el fraude caligráfico. Le llamamos así, fraude caligráfico, porque ustedes imagínense el acta de la casilla y decía, por decir algo, 1080, 1080. Y bueno, al primer cero le agregaban un cero más chiquito arriba y lo convertían en 8. Pero como se escribía con letra inmediatamente después, y no cabía, entonces le seguían escribiendo arriba para que cupiera el 800, en vez de 1080 decía 1880, y eso sucedió en muchos, y recuerdo haberse hecho una galería que presentamos, si no mal recuerdo, en la Macroplaza, donde se mostraban esas actas y que se viera dónde estaba la modificación que tristemente le despojó a José Luis Cuandró. No había la misma efervescencia en esa elección que la que se había dado unos cuantos meses antes. Había mucha decepción, pero aún así obtuvo la mayoría de los votos y no le fue reconocido. Pasaron los años, Felipe, y después llegamos tú y yo juntos al Comité Municipal de Monterrey, un servidor como presidente, tú como secretario, y nos tocó la compra del famoso edificio de Zaragoza y ¿qué es? Arteaga, no, Zaragoza y Isaac Garza. Isaac Garza, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de esa época? Me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo que cuando me dijiste, vamos a comprar este comité, vimos varios locales, unos más pequeños, y yo te decía, no, pues vamos a comprar este. Había uno ahí en la calle Galeana, que había sido propiedad de un banco, y te decía, pues ese, porque está menos caro. Te decía, no, hay que darle nivel a esto, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y recuerdo también con mucha nitidez que tú dijiste, en esto hay que tener arrestos, lo dijiste en otras palabras, pero... ¡Huevos! En esto hay que tenerlos bien puestos y vamos con todo. Y recuerdo además que con mucha generosidad, la garantía que hubo para adquirir una deuda, para poder comprar ese comité, la garantía fue tu casa, la casa de tus hijos, y me recuerdo pues con mucho orgullo de ver la convicción con la que lo hiciste, y afortunadamente años después se terminó con esa deuda, que siempre era muy problemático andar pidiendo apoyos para que se consolidara pues los ingresos necesarios para poder asegurar que se terminara esa deuda. Y bueno, pues aprovecho para reconocer públicamente ese arrojo, déjame decirlo así, ese arrojo que se tuvo para poder tener lo que hoy es la sede todavía
del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Monterrey. Pasaron los años, Felipe, y llegamos al Comité Estatal de Nuevo León. Sí, lo recuerdo muy Emprendimos bien. la contienda para cubrir con comités municipales en todo el estado, porque en aquella época, si mal no me acuerdo, teníamos comités municipales en la zona pavimentada, pero no en el resto del estado, en la zona rural. Y tú fuiste uno de los arquitectos, ingenieros y operadores de esa tremenda campaña. ¿Qué nos platicas de esa parte? Bueno, pues recuerdo con claridad que cuando llegas tú de presidente del comité directivo estatal, me hiciste favor de invitarme como secretario de organización, así se llamaba en ese momento de la secretaría, y la disyuntiva era bastante clara. Decían, bueno, o hacemos, nos concentramos en el área metropolitana, nuestra estrategia la hacemos valer como había sucedido en años previos. El PAN lo más que llegaba era a 21 municipios con candidatura propia, pero normalmente pues, llegábamos a 16. Yo recuerdo en el 82, si mal no recuerdo, eran 16 candidaturas a alcalde de los 51 municipios del estado. Y bueno, pues otra vez, también con mucha determinación, la decisión se tomó contigo echando para adelante. Dijeron, es que tenemos que darle la oportunidad a todos los municipios. Y eso hicimos. Entonces fuimos a los municipios del estado, lo recorrimos, ahí participaba otro grupo de jóvenes muy activos, y generamos unos comités municipales, pero además generamos 48 candidaturas, y fue la primera vez que el PAN estuvo realmente cerca de postular candidatos en todos los gobiernos, a todos los gobiernos municipales, a todos los ayuntamientos. Y fue entonces que el proceso se llevó a cabo, el proceso electoral, con 48 candidaturas. Dos de ellas llegaron tarde a la comisión electoral y por eso no se pudieron registrar, es decir, había candidatos para 50. Y si mal no recuerdo, era Iturbide el único municipio en el que no se consiguió convencer a que hubiera una planilla específica para ello. Pero te recuerdo que en el 94 ganamos la mayoría en la zona metropolitana de alcaldías, y si mal no me acuerdo, creo que fue el 45-48% de los curules en el Congreso del Estado. Y de ahí tú fuiste diputado, ¿verdad? Así es, efectivamente, de 94 a 97 nos tocó participar, y me tocó ser coordinador de la bancada de Acción Nacional del 94 al 97, más bien del 95, porque primero comenzó Joel González Villarreal, el primer semestre fue él el coordinador, y después tomamos ahí la batuta en ese momento, y fue una etapa muy combativa. Teníamos de gobernador a Sócrates Rizo, y bueno, pues había mucha participación ahí. A mí me había tocado ser regidor de representación proporcional en el gobierno municipal de Sócrates Rizo, donde también participó, por cierto, Humberto Treviño Landois, que está en esta transmisión, y que también participó Jorge Padilla, Hermenegildo Estrada, Aurelio Cabello, que en paz descanse. Era una representación muy activa la que había en ese gobierno municipal, y con muchas ideas. No todas eran bien recibidas por el gobierno, pero nos permitió una combatividad que luego se tomó también en el Congreso del Estado, que era la caja de resonancia de los temas locales, de la política local. Bueno, déjame tocar el último tema, no el último, pero creo que es importante, que cuando tú fuiste coordinador de los diputados en el Congreso local, a iniciativa del Partido Acción Nacional, que en aquel entonces yo estaba ahí presidiendo,
promovimos una iniciativa de ley para ciudadanizar la Comisión Estatal Electoral, la cual nos llevó una gran cantidad de meses y de trabajos y que se logró concretar posteriormente. ¿Te recuerdas cuáles fueron las relaciones con los funcionarios del gobierno del Estado en aquella época? ¿En las relaciones, perdón, dijiste? Las relaciones Sí. de esta negociación de la ciudadanización de la Comisión Estatal Electoral, sobre todo en el área de la Secretaría General de Gobierno y con el PRI. Pues si mal no recuerdo, el secretario de gobierno era Natividad González Parás, el subsecretario de gobierno era Jorge Mendoza, y con ellos teníamos un diálogo bastante amplio, pero pues evidentemente, aunque la tendencia debería ser esa, pues sí había cierta oposición. La ventaja del Congreso del Estado, más que cualquier partido político, la ventaja del Congreso es que permitía tener voceros todo el tiempo y entonces se generó un ambiente de opinión. Y el ambiente de opinión decía que se tenía que hacer ese proceso de ciudadanizar los comités electorales, que nuestra queja en aquel tiempo era pues que no se respetaba la participación ciudadana plenamente y que debería de haber una mayor participación o una mayor libertad de participación por parte de los ciudadanos y no que fueran enviados fuera del gobierno o fueran de los partidos políticos. Lo logramos. Se logró, sí, sí, en el 96 se logró. Y esa sí. fue el cimiento, fue el inicio de la construcción de un piso parejo para las elecciones en Nuevo León, y lo cual provocó a final de cuentas el triunfo de Fernando Canales en las elecciones del 97. ¿Verdad? Sí, sí, por supuesto, fue una evolución. Hay que recordar que durante los años de 95 y 96, la crítica en el Congreso del Estado era muy fuerte y creo que hubo una situación, nosotros normalmente criticábamos al funcionario específico donde se detectaba alguna irregularidad y teníamos como compromiso que hubiese siempre algún documento o alguna prueba que señalara actos de corrupción. Pero ellos, me refiero al PRI, el PRI empezó a atacar desde el primer mes de gobierno de Jesús Hinojosa Tijerina en la alcaldía de Monterrey. Desde el primer mes empezaron a criticarlo porque había colonias sin drenaje. Una desfachatez bruta porque decían, es que cómo es posible que haya colonias sin drenaje. Y ellos eran los únicos que habían gobernado ese municipio hasta ese momento, hasta un mes antes. Y bueno, pues nosotros vimos que si ellos le pegaban a la cabeza más importante, a la figura política más importante que tenía el partido que representábamos, pues nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Entonces empezamos a señalar directamente al gobernador de cada una de las irregularidades que se presentaban en su gobierno, y eso trajo como consecuencia, a su vez, un ambiente de opinión en el que se evolucionó de tal manera que termina yéndose el entonces gobernador Sócrates Rizo. Algunas cosas pues eran responsabilidad de algunos de sus colaboradores, pero bueno, la determinación política fue responsabilizar a la cabeza y no a cada uno de los brazos que tenía el gobierno, y eso terminó por costar una renuncia anticipada. Luego hubo un interinato, entró Benjamín Clarión Reyes a hacer un cierre de el último tramo de la gubernatura. Y en 1997, todavía con ese sabor de denuncias de corrupción, Canales llega a la gubernatura y pues hizo un papel bastante decoroso en ese sexenio, que es el único que no había tenido el PRI hasta ese momento. Es decir, vivimos una época de hegemonía partido-gobierno, ¿verdad?
Sí, sí, era bastante clara y además la hacían valer. Normalmente, si alguien disentía, pues le llovía en medios. Ahora, bueno, pues hay mucha más libertad y diversidad en los medios, pero en aquel tiempo era todo lo que dijera el gobierno, básicamente. Y hacer notar las posiciones públicas de alguien y sobre todo si estaba en contra de aquel que estuviera en el gobierno, era pues poco bienvenido, por decirlo de una manera elegante. En el 2000 fuiste alcalde, ¿verdad, Felipe? En el año 2000 llego de alcalde de Monterrey, yo era diputado federal con licencia, pedí licencia precisamente para participar en ese proceso en donde competí contra Leopoldo Espinosa Benavides y obtuvimos una mayoría significativa que nos permitió gobernar de 2000 a 2003. ¿Cómo te sentiste ahí como alcalde? Pues mira, era una gran responsabilidad. Yo me acuerdo que cuando completamos las actas para demostrar el triunfo, me dicen, oye, ya ganamos. Ah, bueno, ¿y cómo va Fox? Era la siguiente pregunta, ¿no? Y Fox todavía faltaba el reconocimiento. Unas horas después, el presidente de la República, Zedillo, reconoce que Fox había ganado. Por cierto, que en esa elección, orgullosamente, nosotros sacamos 50,000 votos en Monterrey, más que Vicente Fox en esas mismas casillas. Y fue pues un surgimiento de un nuevo gobierno que duró 12 años, ya con Felipe Calderón otros 6 años, y que pues era en ese momento, pues como decir, oye, pues ganamos las 3 instancias de gobierno, teníamos a Canales en el Estado, teníamos a Fox en la Presidencia de la República y teníamos prácticamente todas las alcaldías metropolitanas, salvo Escobedo y Apodaca, que siguieron siendo priistas. Oye, Felipe, hay una pregunta obligada. ¿Y qué le pasó al PAN, carajo? Pues mira, hay Fue muchas cosas. ¿Qué fue lo que desvió? ¿Qué fue lo que no permitió cumplir con los objetivos de los principios del PAN? Tú que lo viviste ahí de cerca, porque me acuerdo que después de alcalde fuiste diputado federal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versión? Mira, me parece que la pérdida de representatividad social fue el principal problema. Es decir, se cerró demasiado. Tan es así que en 2015 éramos 36,000 militantes y en la elección de candidato a gobernador en enero pasado éramos solo 14,000. Es decir, se redujo sustancialmente, lo que le restó esa representatividad social al partido. Y además, la otra es que siempre se encontraba la manera de que no hubiera elecciones, entonces cada vez participaba menos el militante y eso pues termina por cansar a algunos y bueno, pues también el hecho de que terminen siendo candidatos los más obedientes y no los más competitivos, eso también generó una distorsión. Pero esto pues ocurrió en varios estados, creo que todo esto comenzó en el Estado de México y luego se vio que se podía replicar, que para ganar un distrito se podía afiliar de manera masiva a un grupo y luego se siguió haciendo en otros distritos hasta tener la conclusión de que pues eran pocos grupos o pocos personajes los que podían tener control. Y bueno, pues hoy el PAN no es ningún secreto, está bajo control no de un puñado de personas, sino de 3 personas. Y creo que eso es lo que ha terminado por quitarle O sea, no. Sí, Raúl. No, adelante, adelante. Bueno, esta falta de representatividad y esta falta de participación democrática de los miembros, pues va generando que sea más cómodo dirigir desde un escritorio o desde una mesa de decisiones en lugar de poner a consideración lo mejor. Y bueno, pues concentrarse en un sistema parcelario, creo que también, valga la expresión a propósito del nombre de la conferencia, pues detonó
detonó que unos pocos militantes mantuvieran las condiciones a modo para que esos militantes mantuvieran la parcela de San Nicolás, la parcela de Santa Catarina, la parcela de San Pedro, que luego se perdió, y bueno, pues ahora pareciera todo indicar que intentan tener la parcela Guadalupe, pero pues bueno, faltan muchas cosas para que les salgan bien esos planes que se hacen en la frialdad de una oficina. Muy bien, Felipe. Yo creo que estamos entrando, después de hacer este repaso de pincelada sobre la historia y el pasado, vamos a entrar a la actualidad, ¿verdad? Tú ya, de alguna forma, ya descorriste ahí el velo de algunos indicios de lo que está pasando en el PAN. Y evidentemente no podemos olvidar y no podemos subrayar que uno de los problemas también que ha habido en el PAN es la corrupción. Y no solamente la corrupción monetaria, sino la corrupción también ideológica. ¿Estás de acuerdo o tú qué opinas? Bueno, a mí me parece que sí ha habido muchos datos que lamentar, muchas acciones que lamentar, y sin embargo, el argumento regularmente pues es que se equivocan las personas y estas cayeron en actos de corrupción, algunos fueron denunciados para algunos que fueron alcaldes o que fueron funcionarios administrativos. Eso fue bastante sonado en tiempos entre 2006 y 2012, más bien entre 2006 y 2015, en algunas alcaldías, y bueno, pues por razones obvias, por la importancia que tiene Monterrey, era el que más brillaba y se señalaban esos actos de corrupción o de presunta corrupción. Y lo que ocurrió fue pues que al final, pues varios de ellos dejaron el partido ante acusaciones hacia el interior del partido, señalando esos actos de corrupción. Entonces, antes de someterse a una posibilidad de una expulsión, decidieron salir del partido. Eso ocurrió en el caso de Adalberto y en el de Margarita en particular. Pero bueno, ambos tenían un proceso de expulsión en ciernes cuando se fueron de Acción Nacional. Y por otro lado, el tema ideológico, pues bueno, lamentablemente, si no preparas a los cuadros, si no preparas a los integrantes en materia ideológica y tampoco la preparas en materia técnica, pues eso va demeritando. No es un problema únicamente de Acción Nacional, se da en varios partidos que el que llega preparado, qué bueno, porque ahí ya no se le va a capacitar más, lo cual me parece que es un error. Los partidos políticos nacieron precisamente para forjar gente que estuviese mejor preparada para responder a las necesidades de una población, fueran estos de tipo urbano, de tipo rural, de tipo agropecuario, energético, etcétera. Y esto se dejó de hacer. Entonces eso también va desvirtuando los objetivos. Pero bueno, sigo pensando que la estructura ideológica de Acción Nacional es muy buena. Sigo pensando lo mismo y sigo creyendo que esos principios deberían de hacerse valer, pero no está ocurriendo en la actualidad. Oye, Flaco, mi querido Flaco, entonces, ¿por qué Morena y no el PAN? Bueno, hay varias cosas. Primero, yo decido no participar en el proceso electoral para elegir candidato a gobernador, no obstante que tenía un interés manifiesto de participar. Y bueno, pues cuando ya vi que en mi círculo cercano, algunos que habían sido candidatos a regidores conmigo en el 2018, otros que habían sido candidatos a diputados, otros que habían sido secretarios de gobiernos municipales, ya no estaban en el padrón. Dije, caray, pues ¿cuál es el padrón que hay? Y fue cuando me di cuenta que estaba bastante rasurado. Dije, no, pues no tiene caso participar. Y bueno, de haber participado, entre Víctor Fuentes y yo nos íbamos a dividir los votos libres. Sé que aquí a lo mejor Ranulfo
se molesta, pero nosotros le decíamos, le apodábamos libres y locos, como la porra de los tigres, porque éramos los que terminábamos unidos en los diferentes proyectos, y eso lo que hacía era que al final pues terminábamos unidos los opositores dentro del PAN. Y bueno, ahora en diciembre decido no participar, y yo había decidido a principios de diciembre que no tenía mucho sentido permanecer en el PAN, y pensaba que quizá debería de dejarlo en junio o julio, después del proceso electoral, para ya no interferir de ninguna manera. Luego, pues eran una serie de circunstancias que dije, bueno, pues si no voy a participar y si voy a estar en la comisión permanente a la que yo pertenecía del Consejo Estatal del PAN, del cual yo era consejero vitalicio ya, por la cantidad de veces, de años que había servido en ese órgano, dije, bueno, pues no tiene mucho sentido que esté sin estar. Y peor, cuando nos dijeron que se iban a proponer a varias personas que habían venido participando en el gobierno del Estado y sobre los cuales recayó una sentencia de un tribunal federal que determinó... ¿Te refieres a Manuel González? ¿Perdón? ¿Te refieres a Manuel González? Es uno de ellos, pero fueron muchos más. Había más de 500 personas involucradas en el desvío de recursos públicos para una campaña política presidencial, que era la de Jaime Rodríguez. Y entonces, dices, a ver, aquí no hay ninguna duda. De Larrazábal se dicen muchas cosas, pero no ha sido sentenciado. Yo decía, bueno, pues todavía ahí puede que puedas discutirlo, que si vale la pena o no vale la pena. Pero en los otros casos ya un tribunal emitió una sentencia diciendo que incurrieron en un delito de desvío de recursos. Y bueno, pues esto el PAN toma como precandidatos, y creo que ya a estas alturas candidatos a la alcaldía de Juárez, a la alcaldía de García, y algunos otros en otros municipios, sobre todo de la zona norte del área metropolitana. Y a Noé también, ¿no? A diputados, perdón. A Noé también. Sí, Noé Chávez es el candidato del PAN a alcalde de Juárez, Nuevo León. Decía, bueno, pues no es el perfil que uno buscaba que encabezara o que enarbolara la bandera de Acción Nacional. Dije, no tiene ningún sentido que me quede y que esté levantándole la mano a candidatos en esa circunstancia. No es un tema de criterio de honorabilidad, es una sentencia que no la ejerció el Congreso del Estado, ese es otro boleto, pero el tribunal determinó la culpabilidad de los funcionarios. Entonces, a mí me parecía bastante ilógico que se candidateara a estas personas. Y bueno, pues decidí acelerar el proceso y abandono Acción Nacional en enero pasado. Y pocos días después, Clara Luz Flores me invitó a participar con ella. Y yo le decía, no, pues va a estar bien difícil, porque para yo participar ahí, pues necesitas hacer un grupo, primero, que sea plural, porque yo no voy a renunciar a mis principios. Segundo, pues que esté dispuesto a generar cambios en sistemas como el sistema de salud, que hoy parece una caricatura de lo que debería ser, en el sistema de educación para introducir inteligencia emocional, por ejemplo, que permita un mayor desarrollo humano, que pueda haber la utilidad de procesos como el deporte para generar integración social. Y bueno, empecé a poner todos los peros de por qué yo no participaría, y dice, a ver, espérame tantito, estamos hablando de eso precisamente, de generar un equipo y que ese equipo esté en participación activa de la sociedad y que sea representativo, y para que sea representativo pues necesito personas como tú. Y bueno, yo acepté integrarme al equipo precisamente de Clara Luz Flores, y bueno, ahí estoy participando en algunas actividades de staff
y espero, confío en que obtenga la gubernatura cuando ya inicie este proceso electoral de 2021 y que pueda cristalizarse estos cambios en los que hemos puesto el anhelo muchísimas personas de este estado. El micrófono, Raúl. Ahí está. Jorge, Ahora sí. Ya está, ya está. Ya me sentía yo aquí enclaustrado. Digo, tu explicación suena totalmente lógica, entendible, está dentro de un razonamiento de sentido común, no me cabe ni la menor duda. Sin embargo, lo que a mí me inquieta y a mucha gente aquí de la audiencia nos pregunta es, ¿cómo vas a manejar desde el punto de vista de principios? Y ya lo platicaste en tu relatoría de la historia que tú viviste en la hegemonía del PRI gobierno, y ahora te vas a enfrentar a la hegemonía de Morena gobierno. ¿Cómo le vas a hacer, carajo? Porque no creo que sea tan sencillo. Es algo bien complicado, ¿no? Bueno, sí lo es desde el ángulo de las decisiones federales. Por supuesto, el tema económico federal dista mucho de ser algo en lo que yo estuviera entusiasmado en apoyar. Pero lo cierto es que aquí estamos hablando de una plataforma para llegar a servir desde cualquier posición, puede ser staff o puede ser externo o puede no ser en el gobierno, pero a mí me parece que lo que sí queda claro para mí es que Clara Luz es mejor candidata que Larrazábal y que Adrián y que Samuel. Esa es mi perspectiva y bueno, en un proceso electoral pues tú tienes que elegir de entre los que hay. Segundo, cuando tú tienes la conciencia propia de decidir sobre aquello que te toque, aquella área en la que te toque participar, pues no puedes decir, aquí está mi paquete de principios, los voy a guardar en un cajón, en una caja fuerte y ahí nos vemos, ¿no? Pues la idea es que puedas seguir teniendo esa participación de conciencia. En materia legislativa se dice voto de conciencia. Cuando no votas dentro de tu fracción o como decide la fracción parlamentaria participar con su voto, y tú votas de una manera diferenciada. Se llama voto de conciencia cuando no consideras que eso existe. Se me viene a la memoria 1998, si mal no recuerdo, cuando la problemática bancaria, el FOBAPROA, cuando se crea el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, yo fui uno de los 12 votos dentro de la bancada del PAN que votamos en contra. Y fue porque no estábamos de acuerdo con algunos abusos que se cometieron dentro del proceso. Y dices, bueno, sí hay que preservar el voto de la bancada, sí, pero en aquellas áreas en las que no estés de acuerdo, tienes el derecho de disentir y ese pretendo seguirlo ejerciendo cuando así corresponda, Raúl. Entonces, si hay una situación que vaya, por ejemplo, en contra de las libertades o en contra de la vida o en contra de un segmento importante de la población, pues evidentemente yo participaría en contra, opinaría distinto. Y si me tocara participar en un gobierno o en un órgano colegiado, por supuesto que haría valer mi criterio discordante y disentir, pues es parte de esa democracia en la que siempre me he involucrado en las decisiones durante toda mi vida. Como dijo aquel, tacaón. Sí, bueno, no dije que fuera fácil, pero tú dijiste no, hay que ponerle... porque a final de cuentas, la primera escala, la primera estación, la vamos a tener el próximo 6 de junio, en donde
la ciudadanía, incluyendo el PAN, pero yo prefiero enfocarme a la ciudadanía porque tampoco confío en el PAN, la verdad. Estamos trabajando para que Morena no gane la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Porque si la gana, mi querido Felipe, aún defendiendo nuestros principios y nuestros valores y todo, nos van a pisotear. Nos van a pisotear, Felipe. Simple y sencillamente nos van. Y aunque Clara Luz sea la mejor candidata y posiblemente la mejor gobernadora, la van a pisotear. La van a pisotear. Entonces, yo te pregunto, desde mi punto de vista, ¿verdad? ¿Estarías tú dispuesto a seguir trabajando por la democracia y sobre todo enfocar a la ciudadanía para que vote por una mayoría del Congreso que no sea de Morena? Yo estoy convencido de que tenemos que hacer lo mejor por Nuevo León. Y hoy día, después de ver cómo se ha venido amafiando las dirigencias del PAN y del PRI y cómo se han involucrado en decisiones de reparto de cuotas de poder, no me parece que ese sea el grupo que deba de seguir gobernando como lo ha hecho en los últimos años. Y por supuesto que confío en la calidad de la gente para decidir con su propio criterio lo que mejor convenga. Y yo lo que digo es que tenemos una candidata muy decorosa, que por cierto fue invitada por el PAN para ser candidata, solo que con muchos condicionantes. Al final no se pusieron de acuerdo, pero fue invitada por el PAN para ser candidata y después fue invitada por Morena y ahora es candidata, pero pues sin afiliarse, igual como pretendo participar yo, sin afiliarme a Morena, participaremos directamente en beneficio de la comunidad. Esa es la ideología que tiene que perdurar. Ahora bien, el Congreso Federal tiene sus propias funciones. Aquí, en el Congreso del Estado, en la gubernatura y en las alcaldías, pues lo que tiene que hacerse son servicios directos a la comunidad nuevo leonesa y de cada uno de los municipios correspondientes. Yo creo que hay el criterio suficiente en cada uno de los electores para decidir cómo mejor convenga en cada una de las posiciones. Ok, Felipe, yo creo que tú ya platicamos un chorro, un buen rato. Te invito a que aceptemos preguntas de la audiencia. ¿Cómo la ves? Adelante. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien quiere levantar la mano, por favor, para poder escucharlos? ¿Quién? Humberto Treviño Landois, ándale, vámonos Humberto, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches a todos. Pues yo creo que el planteamiento que tú haces, Raúl, hace rato, Felipe, me parece central en esta comparecencia, vamos a llamarle así, de Felipe Cantú. Aquí el tema es este. Primero, aparentemente la ciudadanía, un amplio grupo de la ciudadanía, considera que el poner límites al poder es un principio que hay que defender. Por eso se han constituido todas estas organizaciones a lo largo de todo el país, que lo que buscan es que Morena no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Y tenemos amplísima experiencia de las bondades que tiene este principio de pesos y contrapesos de balance en el poder. Y yo estoy seguro que Felipe coincide con eso. Ahora, dicho esto, es evidente, cuando menos para mí, que un acercamiento, una integración de Felipe Jesús Cantú en el equipo de Morena en Nuevo León, pues se hace por dos razones. Sin duda, pues por el talento y la experiencia de Felipe, que eso es innegable. Pero también, igualmente importante, porque a mí me parece que la candidata al gobierno del estado hace un muy buen cálculo de que Felipe atrae votos de excompañeros panistas, ya es una figura pública en Nuevo León. Entonces, de estas dos cosas podemos concluir que la integración de Felipe Jesús Cantú a este equipo de campaña, digamos que va en contra de la búsqueda que tiene la sociedad de que Morena no sea mayoría en la Cámara de Diputados. Vamos a llevarlo al extremo.
Vamos a suponer que la cosa esté muy peleada y hay una diputación que hace la diferencia entre si Morena tiene o no la mayoría. Esa diputación, lo estoy llevando al extremo, puede lograrse por la participación de Felipe. Entonces, la participación de Felipe sí tiene estas consecuencias que yo no califico, sino simplemente le digo que objetivamente hay que verlo. Entonces, ahí es donde está la coyuntura, ahí es donde está, digamos, el dilema o la controversia, si quieren, de que pues eso es lo que sucede. Entonces Felipe pues es una cosa con la que tiene que cargar, ¿me explico? Y es una cosa que tiene que decidir y seguramente ya lo decidió. Eso es lo que me parece que hay que comentar. No de que si yo soy diputado local o que si soy secretario general de gobierno, yo decido para Nuevo León, no, eso es claro. No, lo otro es lo fundamental, de que si la participación de Felipe puede ser significativa para que Morena en el estado, en lugar de ganar 4 distritos federales, gane 7 o 6 y tenga una postura relevante en San Lázaro. Ese es el tema. Gracias. ¿Qué opinas, Felipe? Pues mira, tiene miga este planteamiento. Efectivamente, yo confío en que la gente tomará las mejores decisiones en general. No solamente se vota por diputados federales, se vota por muchos otros cargos de elección en donde hay personas específicas que estarán postuladas. Y una de las cosas que nos ha quedado clara en las últimas elecciones es que el voto diferenciado ha sido una bandera, por supuesto, visible. Que pueda esto ocurrir como Humberto lo dice, pues no lo dudo que pueda ocurrir. Pero bueno, pues yo estoy dispuesto a correr el riesgo en este sentido, porque me parece que para los nuevoleoneses es sumamente importante tener un gobierno que no sea desastroso como los últimos 2. Gracias, Felipe. Vamos a cederle la palabra al amigo panista Aminadab Pérez Franco, que tú conoces muy bien. Adelante, Aminadab. Gracias, Raúl. Tu micrófono, por favor. ¿Ya se escucha? Sí. Muy bien. Perfecto. Gracias, Raúl. Hola, Felipe, te saludo con mucho afecto y ahora sí que el aprecio de toda la vida. Raúl se acordaba de tus inicios en el partido. Yo me acuerdo la vez que nos conocimos en aquel curso en Cuernavaca en el 87. Y bueno, pues de ahí ha sido lo que ha seguido, ¿no? Y también recuerdo mucho toda esa introspección que hicimos en el grupo parlamentario cuando perdimos la presidencia de la República en el 2012, que recuerdo que tú hablabas de todos esos problemas del partido amañado y todo aquello. Pero bueno, eso es historia. Yo lo que te quiero preguntar es un poco viendo para adelante. Y te lo pregunto porque, bueno, pues esa decisión que tomaste no es sencilla. Yo he visto a muchos políticos que se han ido del PAN que les cuesta mucho trabajo explicar lo que están haciendo ahora. Con Humberto y con Raúl hace un par de semanas escuchamos a Margarita Zavala hablando de estas cosas y he visto a muchos otros. Pero yo lo que te quiero preguntar es, a la luz de estos principios que tú sigues teniendo y que seguimos compartiendo, y a la luz de lo que está ocurriendo en el país, de todo este proceso de concentración del poder, ¿tú cómo ves el futuro de México y el futuro de Nuevo León? Porque finalmente lo que está pasando, y a diferencia de un poco de lo que pensaba Humberto, pues Morena es un hecho, y son un hecho los políticos que se ha llevado del PAN y del PRI y del PRD, y el consenso nuevo que ha generado el presidente. Finalmente es una fuerza política que es la más poderosa del país en este momento, que ha tomado la fuerza de diferentes partidos, de diferentes movimientos, que tiene el poder y lo está concentrando. Entonces, ante eso, tú que finalmente, pues de alguna forma representas ese poder, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a tener un país con más libertades, con menos, con más democracia, con menos? ¿Vamos a tenerlo con más mercado o con más estatismo? ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría un poco tu reflexión, porque finalmente en función de eso, pues se toman las decisiones políticas. Te reitero mi amistad y te mando un gran abrazo, Felipe. Muchas gracias, Aminadab. Gusto en saludarte y en recordar esos episodios de una vida bastante más joven que ahora, mucho más joven que ahora. Mira, el futuro es el que construyamos. A mí me gusta pensar que podemos todos tener una participación mucho más activa.
sí es lamentable que apenas lleguemos a la mitad los que vamos y participamos en un proceso electoral. En los últimos procesos, incluso en el extraordinario de Monterrey, pues apenas llegó al 30% la participación de la ciudadanía, lo cual reduce sustancialmente pues la representatividad de esto. Cuando tú lo señalas, que pues, estamos ante una fuerza innegable y una simpatía a veces inexplicable del presidente de la República, pues también estamos hablando de una de las figuras, pero ¿dónde están las demás? A mí me parece, de las cosas a favor que tiene este proceso, de que hay mucha gente interesada en participar dentro de los partidos políticos en candidaturas para el Congreso o candidaturas para alcaldías, pues esto muestra un poquito más de interés. Antes teníamos que ir a la casa de alguien a rogarle que fuera candidato de un partido político, y ahora llegan solos los precandidatos a cada uno de los cargos de elección, y esto pues yo creo que va a ser el colectivo que México necesita para que se tomen las mejores decisiones. El futuro, a como yo lo veo, en temas muy concretos, quiero referirme a las decisiones de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Pues yo no comparto esa decisión. Creo que va a generar costos importantes a la Comisión Federal de Electricidad. No está hoy día a mi alcance. Si yo estuviera ahí, pues bueno, yo no hubiera aprobado esa reforma, porque creo que le va a generar costos adicionales que o los pagamos en el recibo de la luz, o los pagamos vía impuestos, recaudación general del gobierno federal. Y el perjuicio que trae en algunos casos para los inversionistas tiene que ver, pues sobre todo con aquellos que le venden a CFE. El que le vende a particulares va a ser mucho más competitivo, y eso me parece que se asoma, viéndolo desde el ángulo técnico-económico, pues esto va a traer un beneficio a la industria eléctrica, pero no es eso lo que está buscando la reforma. La reforma está tratando de apuntalar a CFE como la gran empresa, una empresa que ha venido reduciéndose sustancialmente y que hoy no tiene para comprar papel higiénico para los baños de las oficinas, no tiene para comprar plumas. Cada funcionario o cada empleado debe llevar sus materiales fundamentales, incluso papel para escribir o para imprimir algún documento, tienen que llevarlo los empleados. Evidentemente aquí hay un desfase. Ese es el tipo de cosas con las que yo no concuerdo. Pero por otro lado, cuando hablamos del futuro, insisto en que todos tenemos que construirlo, y lo vamos a construir cuando vayamos a participar en el proceso electoral, o cuando participemos de una organización social o de beneficencia, o dentro de un gobierno municipal, o dentro de una, como juez auxiliar, o dentro de una asociación civil de cualquier tipo. La problemática que tenemos es que no estamos participando suficiente los mexicanos, y por eso se vuelve tan poderosa una sola figura, la del presidente de la República, que esto se ha solidificado precisamente por una falta de participación adecuada de los ciudadanos. Entonces, Nuevo León, a mí me parece que se cuece aparte. Me parece que Nuevo León tiene mejores perspectivas económicas, tuvo una gran inversión extranjera directa en los últimos años. Me parece que esto va a seguir, y esto simplemente por condiciones de mercado. Es muy difícil que pueda haber un gobierno que anule el mercado. ¿Puede incidir de alguna manera? Sí, pero no lo puede dominar. Y ahí es donde me parece que como ciudadanía, y particularmente Nuevo León, salimos adelante por eso. Nuevo León no ha tenido obra pública en los últimos años. Yo diría que desde el huracán Alex, que se mandó una gran cantidad de recursos del gobierno federal aquí para reparar todos los alrededores del río Santa Catarina, pues salvo eso, realmente no hemos tenido obra pública del Estado, lo que representa una inutilidad, una incapacidad para gobernar de ese gobierno, de esos gobiernos en particular. Y a mí me parece que
sin embargo, la obra privada sí se disparó. Y esto tiene que ver con que la sociedad es mucho más fuerte que cualquier gobierno, sea nacional o sea estatal, y me parece que ahí es donde se van integrando las participaciones sociales y empresariales, y me parece que el futuro de Nuevo León es mucho más venturoso que el del resto de la República, por eso, porque tiene una sociedad participativa, inteligente, preparada, y bueno, pues que tomará sus decisiones en los próximos meses en base precisamente a esa preparación. Raúl. Muchas gracias, mi querido Felipe. Por aquí estaba Israel, no lo veo. Israel, Estoy. ¿quieres hacer una pregunta, Israel? Sí, sí, muchas gracias, Raúl. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Felipe, bueno, también saludos, Flaco. También a Raúl, me da mucho gusto este ejercicio, veo muchos amigos aquí conectados, veo también a Humberto Treviño. Y es bien interesante, la verdad es que el comentario que hizo Humberto de esta comparecencia, ¿no? Así parece un poco, yo sé que no es el objetivo, pues, pero creo que había muchos cuestionamientos en relación a esta decisión tan grande que tomó Felipe, ¿no? De abandonar el PAN, pero más allá de abandonar el Israel, si me PAN. permites, Sí, sí, Israel, si me sí, permites, sí, el título de la conferencia es muy claro. sí. Lo que no sabemos de Felipe Cantú lo vamos a ver hoy. Así que Exacto. pregunta y No, Felipe está está bien. dispuesto a contestar. No, y lo agradezco. Bueno, además, pues digo, siempre he tenido una comunicación muy fluida con Felipe, pero no la he tenido desde la decisión que tomó. Entonces me pareció este ejercicio bastante interesante. Sí, mi pregunta es un poco, creo que, bueno, es una pregunta, pero también un comentario previo, que es, creo que abonar, es decir, la inclusión de Felipe dentro de las candidaturas de Morena abona a la consolidación y yo diría que hasta la construcción, porque todavía están en construcción de un régimen que puede ser bastante dañino para México, puede ser bastante destructivo, y lo mencionaban con el tema de la ley de la industria eléctrica, tema que yo estoy vinculado al tema de energía y conozco bien. Ya lo mencionaba el propio Felipe, pueden aumentar las tarifas y si las paga el pueblo o si no, como quiera las va a pagar porque a través de los impuestos, por subsidios. Pero no nada más ese es el caso, ¿verdad? Hay muchos más. Entonces, yo creo que la inclusión de Felipe abona a la construcción de este régimen. En ese sentido, y porque tampoco creo que Clara Luz sea, digamos, la opción que va a salvar a Nuevo León, sobre todo pues, por su background priista y porque, sin demeritar a nadie, pues se menciona mucho que su esposo está más que influyendo en todo el tema de la campaña. Y porque además no es obligatorio participar, digamos, en las campañas. Es decir, no es, ni tampoco es obligatorio como participar en una candidatura, digamos, ¿no? O sea, también se pueden dar espacios un poco más de reflexión y de calma reflexiva. Creo que eso es bien interesante. Entonces, en ese sentido, Flaco, o sea, ¿cómo estás viendo tú? Creo que ya contestaste algo hace ratito, pero ¿cómo estás viendo tú tu participación en esta construcción y consolidación de un régimen que puede hacerle tanto daño por tantos años en el futuro al país? Eso es lo que a mí me preocupa. Por tu expertise y talento que mencionaba Humberto, ¿no? Esa es mi pregunta y ya no me voy a extender más. Gracias, Israel. Por cierto, Israel, uno de los artífices de aquella renuncia forzada de Sócrates Rizo, gobernador de Nuevo León en aquellos años que referimos hace un rato. Sí. Bueno, este es el tema de cómo se pierde menos o cómo se hace menos daño o cómo se evita un daño mayor respecto de un daño menor. A mí me parece que, y mira que los he conocido a los aspirantes a gobernador que tiene cada uno de los partidos, a mí me parece que sí es la mejor opción
la opción es clara y me parece que sí hay esa capacidad porque la he conocido. Yo a Clara tengo muchos años de conocerla y no puedo compararla de ninguna manera con su marido, primero porque tiene su propio pensamiento y no obstante que tengan una vida en común, también es cierto que tiene una claridad humanitaria de las cosas que hay que hacer. Y bueno, con las dificultades que tiene gobernar un municipio como Escobedo, pues también fue, repito, invitada por el Partido Acción Nacional a ser su candidata. Si hubiera aceptado ser candidata del PAN, probablemente estaría colaborando con ella en ese partido, cosa que finalmente no ocurrió. Yo sí creo y estoy privilegiando lo que pase con el gobierno de Nuevo León porque tiene una incidencia directa. Lo que haga el gobierno de Nuevo León en los próximos años va a ser la reversión de lo que hoy tenemos, una parálisis. Ojalá fuera parálisis por análisis. No hay ni análisis. Hay una ausencia de gobierno en las decisiones fundamentales para el Estado de Nuevo León en materia de infraestructura, en materia de crecimiento, en materia presupuestal. No saben otra cosa que endeudar. Y eso ha traído consecuencias graves de parálisis al Estado de Nuevo León como gobierno y como municipios también ha tenido esa repercusión. Y hoy me parece que esta es la posibilidad de generar una disrupción y creo que se puede lograr con Clara, estoy convencido de eso. Y me parece, además, que el tema nacional no podemos asumirlo exclusivamente por si se apoya o no a Clara Luz Flores Carrales. Esto tiene una responsabilidad de toda la nación. De los 300 distritos hay 12 en Nuevo León y por supuesto cada uno de los candidatos hará su luchita. Yo lo que creo es que debemos de tener una gobernadora que haga las cosas bien y que saque de esta tendencia tan demeritante para Nuevo León que nos ha alejado del progreso y del desarrollo. Necesitamos ese cambio en Nuevo León y no quiero dejar pasar esa oportunidad y esperar a que, no, es que qué van a decir y es que las broncas del peje y las decisiones allá, bueno, pues las decisiones que atañen a Nuevo León se tienen que tomar en Nuevo León para beneficio de Nuevo León y eso es lo que pretendo hacer. Gracias, Felipe. Gracias, Israel. Vamos a ceder la última pregunta a la doctora Tere. Adelante, Tere. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí se escucha bien. Adelante. Bueno, Felipe, pues me da gusto saludarte también. Bueno, desde hace más de 20 años que te conozco. A mí desde otra trinchera, ¿verdad? La periodística. Me tocó cubrir tu carrera, pues, desde que estabas muy chiquito ahí de diputado, ¿verdad? Y bueno, yo que te vi como candidato a gobernador recientemente, como candidato a alcalde de Monterrey. De hecho, vi que ganaste y vi que te la quitaron. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que en el PAN no había esas oportunidades? Porque yo siento que sí las tenías todas. A lo mejor me equivoco, pero creo que no te vas por falta de oportunidad, creo que vas por otra razón. No sé si estés dispuesto a decir. ¿No te gustó la Razábal de plano? ¿Quién es? ¿Por qué te vas? Bueno, mira, algo de todo eso es verdad. Algo de todo eso es verdad. Pero dices, ¿en qué momento? Mira, en realidad yo me di cuenta hace algún tiempo, hace ya varios años, hubo situaciones que no me quedaron muy claras en su momento cuando Jaime fue candidato a gobernador y fue respaldado por ciertos grupos del PAN y saca una votación súper diferenciada en algunas de las parcelas azules como Santa Catarina y San Nicolás. Luego, 3 años después, le pasa a Víctor Fuentes, que obtiene mucho menos votación en San Nicolás y en Santa Catarina también. Y luego cuando el presidente del partido, Marco Cortés, me pide que incluya la ayuda de Seferino y de Víctor Pérez en los
en la estructura de la elección extraordinaria, y que justamente ahí fueron los agujeros donde el PRI se coló para poder modificar algunos resultados, particularmente en el Distrito 11, que es el que tiene cabecera en San Nicolás y cuenta con un pedazo muy importante de Monterrey de 120 casillas. Ahí fue el boquete con el cual se le entregó la alcaldía al PRI en Monterrey. Entonces, hay muchos antecedentes de este tipo, pero siempre tenía la expectativa de decir, bueno, pues si esa gente actuó de mala fe, pues ahora sé dónde están los agujeros y dónde taparlos en caso de esta posibilidad. Y yo aún así decía, es que si soy candidato, me organizo, hacemos las cosas de tal manera que nos podamos cuidar de esas traiciones y de esas participaciones ajenas a la voluntad de la población, pues a mí me parece que podíamos lograrlo. Ya cuando me acuerdo haber visto una nota periodística, era una columna, voy a omitir el nombre de quién porque no estoy seguro y no quiero equivocarme, que decía, están viendo la posibilidad de que Larrazábal sea el candidato del PAN. Y por supuesto que no, eso no va a ocurrir. Larrazábal está retirado, además venía de apoyar, de hacer voto cruzado contra Elizondo en su tiempo, en el 9. Luego de apoyar a Adrián, el hoy rival suyo en la gubernatura, lo apoyó en sus dos candidaturas por el PRI. Dije, no, pues si está más tricolor que azul, por supuesto que no va a ser él. No, el que está, dije, está muy desubicado este periodista. Pues bueno, el desubicado era yo. Después me di cuenta de que sí, efectivamente estaban preparando esa candidatura de Acción Nacional a petición, entre otros, de Jaime Rodríguez Calderón. Y eso fue, pues por un lado, una desilusión, pero también una gran revelación de que ahí las cosas no tenían nada que ver con las encuestas. En las encuestas estatales, los aspirantes del PAN, que solo había dos, Víctor Fuentes y un servidor, estábamos a la limón. En una salía él mejor rankeado, en otra salía yo mejor rankeado, pero siempre por poquito, estábamos muy pegados. Entonces yo dije, bueno, o es Víctor o soy yo, no hay otra. No puede ser Larrazábal, no puede ser nadie más. Tiene que ser uno de estos dos que dijimos que queremos. Y bueno, pues el que gane, incluso platicando con Víctor, hicimos el acuerdo, cruzamos, hicimos el shake hands y dijimos, el que gane será respaldado por el que no gane. Órale, vamos. No, pues al ratito esto cambió radicalmente y pues no iba a tenerse un proceso totalmente libre, sino que estaría, digamos, como decimos vulgarmente, con los dados cargados o las cartas marcadas. Y ahí fue ya para mí la sensación de desánimo. Dije, no, ya no voy a participar, pero por respeto a Víctor voy a ir a votar por él en la contienda del 10 de enero. Y eso hice, voté por Víctor y salió lo que esperábamos que pasara, que es que tuvo una aplastante mayoría Fernando Larrazábal. No obstante que en las encuestas era obvio que iba a demeritar la capacidad competitiva del Partido Acción Nacional. Entonces, pues ahí quedó claro que lo que buscaban era pues generar un vacío en Monterrey, lo cual se consolida con la nominación de la candidatura a la alcaldía de Monterrey de Acción Nacional para hacer el vacío. Y bueno, pues por parte de los tricolores, pues hacerle vacío a Cristina, tratando de derrotarla por la vía del PAN, diciendo, bueno, pues ustedes dejan a Paco y Adrián llegar a sus cargos y metemos entonces, ya para que las parcelas estén completas, pues que Raúl tenga Guadalupe y que Seferino tenga San Nicolás y Víctor tenga Santa Catarina, y todos felices, todos contentos. Dije, bueno, pues si ese va a ser el jueguito de las sillas musicales, pues no tiene mucho sentido seguir ahí. Y creo que fue
la revelación de que pues, si no puedes hacer nada, pues ¿para qué te quedas ahí? Junto con la nominación de los sentenciados por el Tribunal Federal por desvío de recursos que hoy son candidatos de Acción Nacional y que serán registrados ante la autoridad electoral dentro de 1 o 2 semanas. Entonces, Tere, pues las condiciones del momento exacto no sé, no te puedo decir tal día, tal hora definir, no soy tan ingeniero para tenerlo así, pero más o menos te puedo decir que esto estaba determinado por ahí de entre el 5 y el 15 de diciembre, más o menos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues Humberto, ¿querés hacer algún comentario? Treviño. Muy rápido, un poquito, y si me lo permiten, yo fíjate en lo personal lo que concluyo de esto, y me gustaría, Felipe, si me dijeras si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, y si me lo puedes decir, y perdón que te lo diga, monosilábicamente, me ayuda más. Pregunta. Primero comentario. Bueno, Felipe, sin duda, tiene con toda claridad las cosas, opina y considera que Clara Luz Flores sería la mejor gobernadora de Nuevo León. Creo que esto coincide con muchos ciudadanos. Yo estoy convencido de que Felipe Cantú, llegar a ser Clara Luz la gobernadora, Felipe hará aportaciones muy importantes para el mejor futuro de Nuevo León. Punto y seguido. Sin embargo, en lo que respecta a la elección federal, y como sabiendo que Felipe coincide con los principios de no gobierno hegemónico, estoy seguro, esto lo digo yo, que Felipe votará, en el caso de los diputados federales, por los candidatos que el concepto de voto libre, como lo he dicho, va por México o sí por México, votará por aquellos candidatos a diputados federales que puedan derrotar a Morena en el distrito que le corresponde. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Monosilábica? Antes de la monosilábica, déjame decir que, Humberto, yo me concentro en Nuevo León y ese es mi objetivo. Entonces la respuesta es sí. Muy bien. Felipe, gracias. Y a todos ustedes les agradezco mucho. Habíamos pactado una reunión de 30, 40 minutos y ustedes prácticamente me están explotando esta noche porque ya son 9:50 de la noche. Eso quiere decir que estuvo muy interesante. Muy bien. Mi querido Felipe, y a la audiencia les mando un abrazo, todo mi afecto, todo mi cariño, sobre todo a ti, Felipe, por tu transparencia, por tu sinceridad. Tú sabes que podemos tener diferencias de opiniones, pero la amistad y el cariño siempre será el mismo. Un fuerte abrazo, mucha suerte, muchos éxitos y sobre todo que tengamos la fortaleza de que en nuestro país vamos a trabajar para que se mantenga en la democracia y no en la dictadura. Fuerte abrazo, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos a Felipe. Saludos a todos. Y muchos éxitos, gracias. Felipe. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Bye. Hasta luego.